Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la inflación, que es uno de los temas propuestos por el profesor Ramón Díez para el curso de Economía General. Para este tema tenemos los siguientes objetivos, que son entender y saber qué es la inflación, analizar las causas y consecuencias de la inflación y por último determinar la importancia de la inflación. Bien. La inflación es el aumento significativo y sostenido en el nivel general de los precios de un país, región, estado o ciudad en un periodo determinado. Lo que quiere decir esto es que la inflación es el aumento de los precios, pero esto tiene que ser de una manera general y sostenido en el tiempo. Por ejemplo, si el pan antes estaba un sol y al día siguiente está, por ejemplo, un sol con 10 céntimos, después baja a un sol y luego sube a un sol 20, luego baja a 90 céntimos, eso no es inflación, porque estamos hablando de un solo producto. Recordemos que la inflación tiene que ser algo general de los precios y tiene que ser un aumento significativo y sostenido. Por ejemplo, en esta imagen de acá tenemos que antes con $10 tú te podías comprar toda esta cantidad de comida que se ve. Pero con el pasar del tiempo, esos $10 solamente te alcanzan para comprar estos tres alimentos que están acá, el pan, el agua y el queso. Con esto podemos darnos cuenta que con $10 ya no nos alcanza para comprar lo que antes compramos, por lo que podemos decir que estuvo en una crisis económica y los precios han aumentado, de manera que tú ya no puedes consumir con la misma cantidad de dinero que tenías a las cosas que tú antes comprabas. Bien, ¿cómo se mide la inflación? Para saber el nivel de la inflación en una población se mide mediante la variación del IPC, que es el valor de los índices de precios del consumidor. Ojo, el IPC no es la inflación, el IPC es una medida que está relacionada con la canasta familiar promedio, que es básicamente lo que una familia gasta, ¿no? Ya sea alimentos, medicina, ropa, instrumentos de aseo, que son varios alimentos, varios bienes y servicios que se hace una lista y se promedia, ¿no? Básicamente vas a ver lo que gasta una persona en un determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, en 2000. De manera que este IPC, esta variación, es lo que hace que exista la inflación. Cuando la variación es positiva, se produce inflación. Cuando la variación es negativa, se produce la deflación, que es todo lo contrario de lo que estamos hablando, que sería básicamente la disminución sostenida de los precios, ¿no? Por ejemplo, si tú tenías algo que te costaba, por ejemplo, 20 soles, y luego con el pasar del tiempo ya no cuesta 20 soles, sino va disminuyendo, 19,50, 18, 17 y así, ¿no? Bueno, ahora vamos a explicar qué causas pueden generar la inflación. Como bien acá se menciona en las PPTs, podrían estar la alteración en la oferta del mercado, las alteraciones en la demanda del mercado y las alteraciones en la tasa de cambio. Ahora, empezando con las alteraciones en la oferta del mercado, podríamos estar hablando que esta causa se puede generar debido a que si hay cierta producción anual, cierto porcentaje de producción anual, y sucede algún fenómeno, algún cambio climático, algo que hace que se arruine gran parte de la producción, esto representaría un fenómeno inflacionario, ya que debido a eso hay menos cantidad de producto por persona y las personas van a querer seguir comprando como sea el producto, por lo cual aumentará su precio. ¿Ya? Estaríamos hablando de una inflación en la oferta. Ahora, también hay otro caso que es que es cuando aumentan los precios de los insumos y
Por lo tanto, también aumentaría el precio de un producto. Eso también representaría una forma de inflación de la oferta. Ahora, siguiendo con las PPTs, podríamos estar hablando de alteraciones por la demanda en el mercado. ¿Qué implicaría esto? Una inflación de la demanda. O sea, ocurre cuando los agentes económicos, ya sean gobiernos, familias o empresas, tratan de comprar más productos de los que hay disponibles. Esto sucede cuando los salarios aumentan más de lo que es necesario para poder mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, por ejemplo. Y ahora, hablando de una economía en donde la producción aumenta a cierto porcentaje anual y los salarios aumentan tanto así que puedan hacer el doble o más, van a suceder problemas, ya que las personas pues tienen más cantidad de dinero, de hecho tienen el doble de dinero, entonces van a querer comprar el doble de cosas. Entonces, ante esta demanda, la producción no va a poder reaccionar y parte de este gasto se iría en importaciones y otra gran parte en el precio. Esto sucede cuando la demanda excede a la oferta. Ahora, otra forma de inflación podría estar hablando de las alteraciones en las tasas de cambio. Esto puede ser generado debido a que para hacer cierto producto se utilizan productos que son importados. Por lo tanto, al haber una devaluación de la moneda, esto hará que el producto que antes un dólar que equivalía a cierta cantidad de soles peruanos, pues aumente y por un dólar ya no necesita lo que se necesitaba antes, sino que cueste mucho más. Por lo tanto, si el insumo cuesta más o el producto ese que se necesita para elaborar otro producto cuesta más, entonces esto hará que también aumenten los precios de los productos en general. Ahora, hablando de las consecuencias que puede generar la inflación, en general podríamos decir que la inflación provoca una pérdida de poder adquisitivo por el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios que antes adquiríamos o utilizábamos. Ahora, hablando de manera específica, podríamos estar hablando de que la inflación también causa el incremento de los salarios, ya que cuando existe inflación, pues se tienen que incrementar los salarios, pero esto no implica que el poder adquisitivo aumente, ya que pero el precio de los productos también aumentará. Y se incrementa el salario para que no se reduzca, no se vea reducido por el efecto inflatorio. También podríamos estar hablando que favorece las exportaciones, ya que al existir inflación, pues el precio de la moneda va a disminuir, por lo tanto, bueno, a disminuir a comparación de otras monedas. Entonces, el país se vería más competitivo para otras economías, por lo cual tendría el país como un lugar en el cual se buscaría comprar e importar productos. Pero así también como favorece a las exportaciones podría desfavorecer las importaciones, ya que como se mencionó antes, por la cantidad de dinero por la cual antes se compraba cierto producto, ya no se va a poder hacer. Por lo tanto, estaríamos hablando de que se importarían menos cantidad de productos. Podríamos estar hablando también de que desalienta la inversión a mediano y a largo plazo. Sabemos que altas tasas inflacionarias en un país podría generar incertidumbre sobre los inversores. Por lo tanto, la inflación podría producir reducción en los flujos de inversión, todo simplemente por la incertidumbre que no le daría seguridad a los inversores. Ahora, para hablar sobre la inflación hemos escogido un caso que es muy resaltante, al menos en el Perú, que fue el primer gobierno de Alan García. Este gobierno fue bien marcado, digamos, o bien recordado debido a la hiperinflación por la cual pasó el país. Dentro de otras cosas, lo más resaltante que podríamos decir de este gobierno de Alan García fue que destinó el 10% de la deuda, destinó solamente que se iba a pagar el 10% de la deuda externa, por lo cual fuimos declarados por el FMI como un país inelegible para créditos. Eso va a generar diferentes consecuencias que ahorita mismo voy a explicar. Pero siguiendo con el tema, también eh,
quiso, o digamos, el objetivo de este gobierno fue aumentar el consumo de la población, incrementando los salarios reales, congelando el precio de productos y alquileres, o reduciendo la tasa de intereses de intercambio. Ahora, ¿qué problemas surgían debido a esto que aplicaba el gobierno de Alan García? Entonces, primero, que requerían un fuerte gasto público, ¿ya? Y ya que no había muchos ingresos para el Estado, esto no se podía mantener. Debido a estas aplicaciones que también hacía el gobierno, se veía saturada la capacidad productiva. Se necesitaba de inversión extranjera, ya que los gastos eran mayores a los ingresos, había un déficit. Por otro lado, también había bonos que se le daban a los empresarios para intentar generar más ingresos, pero que al final tampoco resultaron bien. También se realizó la estatización de la banca, por lo cual al final se incrementaron los precios y el Estado quiso parchar todo con subsidios para que no se sienta el incremento. También se aumentó el sueldo de los trabajadores para intentar generar más consumo, pero como ya se mencionó, la producción estaba en su límite y por lo tanto se aumentó inclusive más los precios. Se impuso más dinero, y también se podría resumir todo en que primero aumentaban los precios, luego disminuía la capacidad adquisitiva, por lo tanto el Estado parchaba todo con subsidios y con mayores salarios a los trabajadores, por lo tanto se imprimía más dinero y otra vez aumentaba el precio, la capacidad adquisitiva estaba saturada, se subsidiaban varias cosas, se imprimía más dinero y así fue como este círculo vicioso fue agrandándose y generando lo que fue la llamada hiperinflación del gobierno de Alan García. ¿Cómo se puede controlar la inflación? Cada país tiene una institución que se encarga de mantener a la inflación en rangos tolerables. En el caso del Perú tenemos al Banco Central de Reserva del Perú, cuyo objetivo de la política monetaria es mantener a la inflación en un rango variable entre el 1 y 3%. Dependiendo de las condiciones de la economía que pueda estar atravesando periodos inflacionarios o deflacionarios, el BCR va a modificar la tasa de interés de referencia de manera preventiva para poder mantener a la inflación en los rangos tolerables. Se van a dar operaciones de mercado realizados por el propio BCR a fin de mantener eh, el mismo nivel entre la tasa de interés interbancaria y el nivel de la tasa de interés de referencia. Existen operaciones de inyección que se van a dar cuando existen escasez de fondos líquidos en el mercado monetario. Para inyectar liquidez, el BCR va a otorgar fondos líquidos a las entidades financieras a cambio de títulos de valores. Estas operaciones se van a realizar mediante subastas de repos, que son compra temporal con compromiso de recompra de valores emitidos por el BCR o de bonos del Tesoro Público en un plazo de un día por lo general, pero se puede extender hasta plazos mayores de un año. Las operaciones de esterilización se van a dar cuando existe un exceso de fondos líquidos en el mercado interbancario para retirar la liquidez e inducir a la tasa de interés hacia arriba. El BCR va a realizar colocaciones primarias de valores emitidos por el mismo BCR entre las entidades participantes compuestas por entidades financieras y de seguros. Estas entidades financieras le van a entregar fondos líquidos al BCR, haciendo que se esterilice el exceso de liquidez. Pero a cambio de esta entrega de fondos líquidos, a cambio, estas van a recibir títulos de valores que pagan una tasa de interés. Como se ve acá, las operaciones de mercado abierto van a hacer que la tasa de interés interbancaria vaya a estar en un mismo nivel con la tasa de interés de referencia, por lo que la inflación se va a mantener en los rangos tolerables, entre el 1 y 3%. Ahora, con esto se pueden presentar las siguientes conclusiones,
Que primero la inflación es buena para un país siempre y cuando esté controlada. Por otro lado, que la inflación que no está controlada genera pobreza en un país y aumenta la brecha de esa misma pobreza, y también que disminuye la productividad de un país. Y también a continuación se presenta la bibliografía utilizada en este video. Muchas gracias por su atención.